charla que voy a dar sí gira un poco más en la actividad de cómo suman a la soberanía alimentaria los productores y las productoras del campo, ¿no? Y bueno, un poquito de historia, ¿no? ¿Por qué comenzamos a hablar de soberanía alimentaria? Antes hablábamos de seguridad alimentaria, ¿no? Que nos lleguen alimentos, no importa de dónde, pero que sean suficientes, nutritivos, ¿no? Después de la Primera y Segunda Guerra Mundial se comenzó a hablar, ¿no? Había una teoría de Malthus que decía que así como se iba incrementando el crecimiento de la población, también se iba a incrementar la demanda de alimentos, ¿no? Y que bueno, a la larga eso nos iba a llevar a guerras, a hambruna, y que eso iba a generar muchos problemas. Ya a raíz de eso, Estados Unidos y los países de Europa comenzaron a desarrollar diferentes estrategias para incrementar la producción de alimentos, para no depender, y entonces desarrollaron políticas públicas, incentivos dentro de sus países para incrementar la producción agrícola. Les funcionó tan bien que comenzaron a haber excedentes en esos países, pero en el entorno mundial comenzó a disminuir el acceso a la comida, ¿no? Entonces, en algunos lugares sobraba la comida y en otros hacía falta, ¿no? En ese tiempo también se empezó a poner de moda comenzar a hacer estos centros de abasto humanitario para comenzar a exportar alimentos a estos países pobres, ¿no? Porque cuando nosotros vemos en México los esfuerzos para incrementar la producción agrícola, sobre todo de maíz, ¿qué tan costoso podría ser incrementar los rendimientos y tratar de que los productores de pequeña escala incrementen esos rendimientos? ¿Qué es más costoso? ¿Importar un alimento que no sabemos cómo fue nutrido, cómo fue producido, o producir lo que nosotros necesitamos, ¿no? Como alimento? Y bueno, de ahí nace, voy a quitar de ahí nace el concepto de soberanía alimentaria, ¿no? Surgió a través del movimiento de muchísimos colectivos, ¿no? Que se cuestionaban esta distribución de la riqueza, ¿no? Este neoliberalismo voraz, ¿no? En donde después de que empezó a haber excedente de alimentos, sí hubo una primera buena intención en distribuir estos excedentes de alimentos a los países en desarrollo, ¿no? Pero después se comenzó a ver como mercancía, ¿no? Y entonces comenzaron a surgir movimientos que reclamaban, ¿no? Que eso no podía ser, ¿no? Que no era suficiente la seguridad alimentaria, es decir, que nos llegue alimento no sabemos de dónde ni a qué costo, sino que lo importante era ser soberanos, ¿no? Eh, Ser soberanos es una palabra política muy fuerte, ¿no? Poder decidir y ser libres de tomar las decisiones políticas de qué alimentos quiero consumir, alimentos nutritivos, culturalmente adecuados, ¿no? Yo me quiero desayunar una sopita de guías, ¿no? O un pozolito verde los jueves, etcétera, etcétera. Y entonces, además que sea accesible y que además sea producido de forma sostenible y ecológica, ¿no? Que muchos en la actualidad llamamos agroecología. Y el derecho a decidir nuestro propio sistema alimentario y productivo, ¿no? Es una apuesta muy atrevida, ¿no? Que podríamos pensar muchos, pero eso es un derecho, ¿no? Entonces, la soberanía alimentaria da prioridad a economías locales y a mercados locales, nacionales, y otorga poder a la agricultura familiar, pero no solamente a la agricultura familiar, otorga poder al consumidor, ¿no? Entonces, se va construyendo este concepto de soberanía alimentaria que no solamente se limita a la producción de alimentos solo por producir, sino qué tipo de alimentos, ¿no?
que esta manzana o esta la calabacita o este maíz que te estás comiendo tenga una historia detrás, ¿no? Una historia de un precio justo, ¿no? Una historia de un alimento súper saludable. Y bueno, algo que también es retador es que los productores de pequeña escala alimentan al mundo. Incluso la FAO publicó que las mujeres alimentamos al mundo, ¿no? Pero no se refería específicamente a mí, que este año yo no he sembrado nada, pero espero que me dé tiempo de sembrar ahora que vienen las lluvias, pero se refiere a las productoras, a las campesinas, ¿no? Que alimentan al mundo. Entonces, si nosotros recordaremos en algunas presentaciones que han hecho eh, algunos secretarios, un subsecretario, nos explicaba numéricamente cómo en diferentes cultivos estratégicos los productores y productoras de pequeña escala son los que abonan en mayor medida a esa producción nacional. Entonces, sí es posible y sí pueden los productores de pequeña escala alimentar al mundo, ¿no? Y con números, la FAO lo mencionaba. Entonces, ¿qué podemos hacer para impulsar la soberanía alimentaria, ¿no? Yo me acotaba y me acoto bastante ahorita al tema agrícola, ¿no? Pero no solamente al tema técnico, sino también al tema social. Trabajar con los productores y las productoras y reconocer que hay conocimientos que durante muchísimos años de lucha han logrado mantener estos sistemas que en la actualidad ya son reconocidos como resilientes y que en la actualidad ya se reconoce que esas prácticas han ayudado a mantener, ¿no? El medio ambiente, ¿no? Entonces, en la actualidad nosotros lo que insistimos es que necesitamos comenzar a ver los sistemas complejos más o menos como lo hacen los productores y las productoras. Poder ver la producción de alimentos poniendo atención a los ambientes, a los elementos bióticos, abióticos, al aire, al agua, ¿no? Al suelo, como un ecosistema vivo. Y eso nos pone frente a muchos retos, ¿no? Porque de repente nos ponemos el reto de producir sobre un suelo sano, ¿no? Sobre un suelo vivo, donde, donde se deben de obtener cultivos sanos, de alto rendimiento, con mínimos impactos negativos sobre el medio ambiente y que además este suelo sano pueda proporcionarnos estabilidad ante el cambio climático, ¿no? Entonces es un reto importante en donde tenemos que superar como este romanticismo, en donde creemos que, por ejemplo, tratar de transitar hacia una soberanía alimentaria implicaría solamente buenas voluntades, sino que necesitamos también una preparación técnica y profesional, científica, un poco más rigurosa, ¿no? Lo que de repente hemos visto es que no entendemos los procesos y necesitamos ser cada vez más observadores, ¿no? Bueno, aquí vemos a un grupo de productoras. No la busqué, pero coincidentemente quienes más participan en estos esfuerzos por hacer cambios en pro de mejoramiento del suelo, quienes están más preocupadas por qué se va a comer hoy, cómo se van a alimentar mi familia, mis hijos, mi comunidad, pues las mujeres, ¿no? No debería de ser, pero personalmente cuando hacemos los diagnósticos, cuando llegamos a alguna comunidad, sí podemos reconocer, identificar que las prioridades para los hombres y las mujeres de las comunidades son distintas. Cuando preguntamos a los hombres, ellos se enfocan a los cultivos que están más dedicados a la comercialización, ¿no? Los productos moneda. Y cuando hablamos con las mujeres, ellas piensan en el maíz, en la calabaza, en las semillas, en el agua, en la nutrición, en la salud de la comunidad, ¿no? Entonces,
yo creo que la soberanía alimentaria está íntimamente relacionada también con la mujer, ¿no? Cómo cuida la mujer el territorio. Y también lo que podemos apreciar es que la mujer de las comunidades rurales es más sensible a desarrollar acciones de cambio en pro, ¿no? Del bienestar ambiental. Y bueno, hay una relación, una correlación muy íntima entre un suelo sano, un suelo vivo, ¿no? Y la salud. Este es un muestreo que hizo un especialista, que quiero mucho, en donde en una práctica hicieron microorganismos de montaña, ¿no? Y se analizó estos microorganismos de montaña que hicieron los productores y las productoras, y se encontró una diversidad muy amplia de microorganismos benéficos. Eh, Enfatizo en que son microorganismos benéficos porque también se habla mucho de los insumos que elaboran los productores y productoras del campo, y incluso se menciona que son insumos de riesgo porque no sabemos lo que contienen. Incluso podrían tener microorganismos dañinos. Por supuesto que sí, un bioinsumo que se elabora mal, este, puede tener ese tipo de microorganismos, pero en su mayoría un productor que aprendió bien, que tuvo un asesor, una asesora de calidad, experto, aprende a elaborar bioinsumos de altísima calidad, riquísimos para la nutrición de los suelos, ¿no? Entonces, un suelo sano, un suelo vivo, es un suelo que tiene una riqueza de microorganismos muy alta, y que estos microorganismos nos van a ayudar a solubilizar los, los nutrientes que aportamos a través de los insumos que elaboran los productores y las productoras, ¿no? También un suelo sano tiene los contenidos adecuados de materia orgánica que nos permiten amortiguar las sequías, ¿no? También las heladas nos permiten almacenar agua, ¿no? Para soportar los, la escasez de agua, y bueno, sobre todo cuando tenemos limitaciones, ¿no? La cantidad de microorganismos que tenemos en el suelo está íntimamente relacionado a la salud de, del humano. Ya hay muchos estudios, muchísimos, y bueno, aquí esta es una imagen que me robé de las presentaciones que hace el doctor Sebastián Piñeiro. Estas son súper interesantísimas porque nos explican, ¿no? Y él explica cómo a través del consumo de alimentos con glifosato se reduce, bueno, se producen los alimentos, se usa el glifosato, y estos agroquímicos se transportan a la flora intestinal, y a través de este transporte se van disminuyendo, ¿no? La riqueza de la flora intestinal, y cómo comienza a hacer daño, ¿no? Entonces, cuando éramos jóvenes y estudiantes, nos explicaban, ¿no? La riqueza también de microorganismos con los que nosotros contamos en el cuerpo, y bueno, todas las funciones, ¿no? Que realizan en el organismo eh, para sintetizar, ¿no? Las vitaminas, las funciones enzimáticas que se llevan a cabo en el cuerpo. Y bueno, también nos comentaban que las evidencias, ¿no? Que hay de trazas de glifosato que se transporta a través de la leche materna, la orina y el agua, ¿no? Entonces, estos estudios en general se han hecho en Estados Unidos, y como también en zonas en donde se producen y consumen alimentos que tienen trazas altas, ¿no? De glifosato, cómo hay mayor incidencia en cáncer de tiroides,
prevalece un poco más la diabetes, diferentes cáncer y enfermedades que se han desarrollado en habitantes, ¿no?, de estos países. Y cómo yo les quería platicar sobre cómo a lo largo de este tiempo, cuando después de la Guerra Mundial comienza una serie de políticas públicas, no solo nacionales en estos países que ganaron la guerra, para comenzar a transformar la alimentación, cuando comenzaron a ver la alimentación no, ya no como apoyo humanitario, sino como un negocio, ¿no? Y entonces, ¿cómo comenzó un bombardeo generalizado, ¿no?, en la televisión, en la radio, qué debemos comer, qué es lo saludable? Y entonces, a través de todo esto, que sí les quiero comentar que es un asunto también de política pública, cómo va cambiando nuestro paisaje alimentario, ¿no? Pero no solamente va cambiando porque hoy se me antojó una sabrita, ¿no?, sino es parte, ¿no?, de una estrategia para cambiar nuestros hábitos alimenticios. Y bueno, yo aquí pongo la foto de una mujer súper extraordinaria que es nutricionista, Julieta Ponce. Ustedes pueden ver sus videos en algunas de las plataformas de capacitación que son abiertas a todo el público, en donde ella nos explica cómo es que a través de la publicidad, de que vamos caminando, vemos un camión en donde tiene unos refrescos súper espumosos, cómo a través de toda esta publicidad nosotros vamos cambiando nuestro paisaje alimentario. Y cuando la escuchamos, ella nos pregunta, ¿no? Comienza a hablar, sí, de alimentación, pero también de salud. Y entonces nos pregunta, como un ejercicio, y ustedes pueden ver ese video que es público, incluso hacer el ejercicio con sus familias y preguntar, ¿no? ¿Cuántos de las familias, pensando, cerrando los ojos y pensando en la mesa donde comemos todos juntos, cuántos de nuestros familiares tienen diabetes, cuántos de nuestros familiares tienen hipertensión, cuántos de nuestros familiares han sufrido algún cáncer, ¿no? ¿Cuántos de nuestros familiares han sufrido problemas renales? Y entonces nos vamos a dar cuenta que verdaderamente más del 50% de los integrantes de nuestras familias tienen algún padecimiento que está íntimamente relacionado con cómo nos alimentamos. Hace años, no sé si ustedes han podido jugar con una calculadora que va calculando cuánto invierten los gobiernos en todo el mundo para invertir en guerras, ¿no?, en educación, en salud. Cada vez la inversión en salud es muy alta, ¿no? Casi se equipara con la inversión bélica, ¿no? Porque a los países les cuesta más estar atendiendo a enfermos diabéticos con cáncer, eh, en vez de estar remediando a través de la mejora de la alimentación. Y bueno, Julieta Ponce nos dice, el paisaje alimentario es muy importante y los invita, ¿no? Y nos invita a caminar, ¿no? De aquí a la parada, de aquí a la siguiente cuadra y ver el paisaje a qué nos invita, ¿no? Incluso ella nos dice un mensaje muy esperanzador, en donde dice que sí es posible comenzar a modificar nuestro paisaje alimentario, pensando en nuestras familias, que sí es posible si platicamos con los vecinos, con los habitantes de la comunidad, para comenzar a modificar estos mensajes de consumo, ¿no? Y es posible desde casa poder modificar nuestro paisaje alimentario. Que cuando nuestras hijas, nuestros hijos, nuestros sobrinos lleguen a casa, lo primero que encuentren en la mesa sea un tazón de frutas, ¿no? Y comenzar a reeducar nuestro paladar, ¿no? Entonces, son temas que
uno diría, bueno, ¿y esto qué tiene que ver, no? Con la agricultura o con la soberanía. Forma parte de todo esto porque el tema de soberanía alimentaria es una apuesta política, ¿no? Eh, Estas imágenes son, todo el mundo las conocemos, en donde hay periodistas que han fotografiado a niños y también a familias. Seguramente ustedes conocen la fotografía de familias, en donde les preguntan qué es lo que comen durante una semana, ¿no? Y entonces podemos ir viendo, dependiendo de los países, ¿no? De India, ¿no? Desde Estados Unidos, Gran Bretaña, qué es lo que consumen, ¿no? Entonces podemos ver, por ejemplo, India es un país que se equipara un poquito a México en cuanto a su diversidad y también la diversidad gastronómica y cultural, ¿no? Entonces sí podemos ver cómo varía los granos, los arroces, las especies, pero también podemos ver en los países industrializados, ¿no? La abundancia de harinas y de alimentos procesados, ¿no? Y cómo van modificando nuestros hábitos de alimentación. Aquí seguramente vamos a darnos cuenta cuál es la familia mexicana, ¿no? Aquí está, ¿no? Entonces, y también cuál es la familia de Estados Unidos. Hay como extremos, ¿no? Aquí podemos ver a una familia africana, ¿no? En donde aquí están sus bidones de agua con los que pueden sobrevivir una semana, ¿no? Aquí podemos ver a esta familia de Estados Unidos, la cantidad de productos empaquetados. Y bueno, aquí la familia mexicana con una cantidad muy importante de frutas y verduras, pero también con su kit de coca, ¿no? Que bueno, habla mucho, incluso Julieta Ponce nos hace una invitación, también ese video que les menciono, tiene ejercicios y les dice, echa un vistazo a la basura de tu casa, asómate a la basura de tu casa para ver qué es lo que están consumiendo, ¿no? Entonces, si nosotros echáramos un vistazo a los basureros de estas familias, nos vamos a dar cuenta, ¿no? De qué están consumiendo, cómo se están alimentando, ¿no? Este es bastante ilustrativo y también quiero comentarles una anécdota de también algo que nos dijo el doctor Sebastián Piñeiro, ¿no? Que cuando nos lo dijo a mí me dejó muy marcada, ¿no? Y nos preguntaba, y esto también se lo quiero preguntar a ustedes, no sé si hay chat, ahorita está abierto el chat de preguntas, y quiero preguntarles, espero que haya aquí algún apicultor, ¿no? ¿Qué es lo que hace que una larva de abeja se convierta en una abeja reina o una abeja obrera? Cuando se pone allí el huevecito, ¿ya es obrera o reina desde el origen? ¿O qué es lo que hace que se convierta una abeja obrera en obrera y una abeja reina en reina? No sé si está abierto el chat, si pueden preguntar. Sí, está abierto el chat para nuestra audiencia. Nos Sí, pueden dice compartir sus Alicia. comentarios. Ay, gracias. Bueno, dice Alicia, la alimentación que reciben y esa es la respuesta, ¿no? No es la misma. Entonces, tan solo el cambio de alimentación es lo que define, ¿no? Eh, ¿Qué va a ser ese organismo? ¿Una obrera o una abeja reina, ¿no? Y también el maestro Sebastián nos explicaba, ¿no? Que cuando nosotros producimos exactamente la jalea real, ¿no? Un alimento súper potente y riquísimo. Entonces, lo que nos decía el maestro Sebastián Piñeiro era, nosotros necesitamos producir alimentos altamente nutritivos, ¿no? Necesitamos producir alimentos para nutrir a los jóvenes que serán los adultos de mañana, porque eso es revolucionario, ¿no? Que los niños y las niñas de las comunidades rurales puedan tener acceso a alimentos de altísima calidad. Acuérdense que hay en las primeras etapas de la vida es cuando comenzamos a fortalecer, ¿no? Incluso desde la formación del bebé,
comienzan a formarse varias partes del cerebro, ¿no? Y cómo es que la desnutrición infantil marca la vida de un adulto, ¿no? Y limita también o potencia las posibilidades también. Entonces, cuando nosotros como agrónomos, como agroecólogos, pensamos en nuestro quehacer, yo creo que es muy importante que nos transportemos sobre nuestro quehacer político, ¿no? ¿Qué estamos sugiriendo a los productores y productoras que produzcan? ¿Qué le estamos diciendo al productor? Siembra esto más porque te conviene, nútrelo con esto, sin saber si el insumo que le estamos vendiendo es de calidad. Todo el quehacer que tenemos nosotros como agrónomos y como agrónomas, yo creo que es muy importante, ¿no? Y a cada paso, la asistencia técnica, el acompañamiento, la asesoría, o incluso nosotros mismos como productores, yo creo que vamos marcando esa pequeña diferencia. Y bueno, ya después de que sucedieron la Primera y Segunda Guerra Mundial y comenzó a percibirse la escasez y después de que, bueno, se cambió y se comenzó el debate de seguridad alimentaria a soberanía alimentaria, comenzaron muchos movimientos en el mundo, ¿no? En Brasil, en Bolivia, en Ecuador, se comenzaron a implementar muchos cambios en la política pública y bueno, no solamente en América, sino también en Europa, ¿no? Y no nada más se acota este ejercicio de soberanía alimentaria a ejercicios de producción más saludable, ¿no? Sino también a ejercicios de organización, ¿no? A través de la creación de cooperativas de consumo, ¿no? A través de la organización de tianguis locales, ¿no? Como en la actualidad está sucediendo también en nuestro país, ¿no? Una pequeña revolución en diferentes comunidades que se están organizando para poder comercializar sus excedentes, ¿no? Produciendo alimentos más sanos, ¿no? Más justos. Este, y bueno, hace un tiempo salió una publicación en la Jornada del Campo en donde decía comer bien para no morir, ¿no? Y es muy interesante a ver, aquí está. Es muy interesante cómo a través de diferentes grupos donde uno creería que agricultura no tiene por qué hablar de salud, ¿no? O el medio ambiente no tiene por qué hablar de salud o de productividad, se comenzaron a articular esfuerzos para hablar sobre esto, ¿no? Sobre alimentación. ¿Cómo le vamos a hacer para comenzar a alimentarnos de manera saludable si no tenemos acceso, ¿no? Acceso fácil a estos alimentos. Pero además, si estos alimentos no sabemos que tenemos a la mano, no sabemos si son de calidad. Y entonces ha comenzado un movimiento fuerte que no es de ahorita ni de estos años, son movimientos ya antiguos, ¿no? De colectivos que han estado insistiendo en que necesitamos como tener más claridad sobre qué consumimos, qué nos venden, ¿no? Eh, cómo podemos ir transformando este sistema agroalimentario en pro del beneficio de la nutrición de todos nosotros, ¿no? Y cómo lo tenemos que hacer, qué acciones debemos de desarrollar para tener una alimentación más saludable, más sostenible, ¿no? ¿Qué estamos consumiendo al día a día, ¿no? Y cómo le podemos hacer, aquí en este artículo decían, para descolonizar, ¿no? La tierra, pero también nuestro paladar, ¿no? Entonces, ha comenzado a haber bastantes opiniones, pero además muchos esfuerzos de productores y productoras por demostrar que sí se puede producir alimentos de calidad, accesibles, disminuyendo costos de producción e incrementando los rendimientos. Y bueno, nada más también como
como uno de tantos recursos que hay seguramente en las redes. También se han creado en México, varios portales, ¿no? Para podernos instruir un poquito mejor. Este es un portal de CONACYT que habla sobre la alimentación, ¿no? Que nos da más herramientas y más información, y también que se creó recientemente que aborda temas sobre agroecología, sobre organización, sobre territorio, sobre cooperativismo y muchísimos recursos más. Estos son plataformas que están abiertas y libres para todo el mundo. Estas son las dos ligas en donde se puede ir construyendo, y yo creo que de manera abierta ir preparándonos, ¿no? Para girar a esta transición agroecológica en pro de la soberanía alimentaria. Bueno, ¿y qué podemos hacer como especialistas? Ayer yo estaba muy preocupada porque, aunque en el equipo de trabajo en donde yo colaboro hablamos de manera cotidiana sobre soberanía alimentaria, y yo creo que es un tema ya bastante común, muchos empezaron a escribir y decían, oye, yo lo que quiero saber es cómo desde mi quehacer puedo sumar al tema de soberanía alimentaria. Y aquí, bueno, puse la pregunta, pero creo que como especialistas, yo pienso que la mayoría de los que están ahorita conectadas y conectados son biólogos, son agroecólogos, son agrónomos, agrónomas, agroecólogas, biólogas, y que creo que sí debemos como especialistas prepararnos con mayor rigurosidad científica, ¿no? Sí necesitamos, porque este momento precisamente es un momento de apertura del conocimiento. Se están creando nuevos paradigmas en donde necesitamos escribir, sistematizar, probar, recordar lo que estamos haciendo, lo que nos está saliendo bien, y también recordar lo que nos está saliendo mal para mejorar, ¿no? Pero también necesitamos ejercer la soberanía alimentaria, intentar ejercerla desde nuestras trincheras particulares, ¿no? No solamente desde el discurso, en donde estemos, tratar de consumir alimentos sanos, saludables, justos, ¿no? Y si no logramos acceder a estos alimentos sanos, saludables y justos, preguntarnos por qué, ¿no? Y si no son como yo, que anda de aquí para allá, ustedes ya echaron raíces, preguntar cómo se pueden establecer o mejorar estos vínculos entre los productores, ¿no? y nosotros como consumidores. ¿Qué tan disponibles están los alimentos saludables en nuestra colonia, en nuestra comunidad? Y si no lo están, y es muy probable que no lo estén, ¿qué podemos hacer para que lo estén, ¿no? En fin, sí es un llamado para hacer cada vez cómo se pueden establecer o mejorar estos vínculos entre los productores, impulsar la soberanía alimentaria. Es muy probable no debería de recaer exclusivamente en las mujeres. Eso, aunque, como lo dije anteriormente, es un tema en donde yo creo que las mujeres de repente somos más sensibles, pero que este es un problema que necesitamos resolver entre todos, ¿no? Necesitamos ser más ciudadanos, ser más conscientes y más participativos, y tomar las riendas, ¿no? de nuestra alimentación.